Y justamente para platicar de estas manifestaciones y bloqueos que hemos estado viviendo en estas últimas semanas y la forma en la que han sido manejadas por parte de los diferentes niveles de gobierno, platicamos con Fernando Belauzarán, analista político, pero quien además justamente hace unos días se posicionó con respecto a estos temas. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Muy buenos días, Erika. Encantado de estar contigo, con tu auditorio. Y es que bueno, pues ahora resulta que todo está orquestado por los partidos políticos, incluso por personajes en particular, incluso por gobiernos extranjeros. A ver qué está pasando en este país, Fer, que cada vez vemos con mayor frecuencia estas marchas, estas manifestaciones, estos plantones, estos cierres de vialidades, incluso de carreteras, como sucedió el día de ayer. Sí, bueno, yo lo que veo es la negación del gobierno de entender que existen problemas, que la gente tiene reclamos legítimos que deben de ser atendidos. Y en lugar de eso, lo que buscan es priorizar la propaganda y descalificar a todo aquel que protesta, porque en su narrativa el pueblo está feliz, feliz, feliz. Y nada de eso puede romper su discurso, ¿no? Entonces tienen que descalificar y han caído en verdaderas teorías de la conspiración. Son conspiranoicos completos y deliran, ¿no? Deliran de que lo que pasa es que quieren hacer un golpe blando y quién sabe cuánto. Perdón, la gente se está manifestando por verdaderos problemas del país, ya sea por la inseguridad después del asesinato de Carlos Manso. Bueno, tuvimos con López Obrador el sexenio más sangriento de la historia, los desaparecidos han crecido como nunca, este es el sexenio que tiene más, que si sigue así será el de más desaparecidos de la historia, la extorsión ha crecido también como está, y bueno, lo que piden los camioneros, que piden los transportistas, denos seguridad, y esa es la obligación del Estado, darle seguridad. Y cómo ha crecido esto, porque aparte desaparecieron la Policía Federal de Caminos, dijeron que se lo iban a encargar todo la Guardia Nacional, y la verdad es que eso no ha funcionado. Y además, otra vez, el elefante en la sala, ¿no? La verdad es que hay autoridades de todos los niveles que están coludidos con los criminales, ¿no? Les abrieron la puerta, los abrazos, no balazos, lo que escondían eran acuerdos electorales con ellos, y obviamente eso tiene costos porque nadie te ayuda electoralmente de gratis. Y eso está, y bueno, y luego los campesinos, pues claro que están viendo, porque dejaron crecer una terrible crisis en el campo, en donde México nunca había importado tantos granos como ahora. Entonces los problemas existen, ahí están, y bueno, lo que le reclaman los campesinos es: tú me pides que te venda tan barato el maíz porque tienes al lado tuyo a los dueños de los grandes monopolios o los grandes transnacionales del maíz. Eso es lo que le están diciendo al gobierno. Y la respuesta del gobierno es: ustedes responden a intereses partidistas, lo cual en buena medida es falso, pero si fuera cierto, perdón, hay dirigentes de Morena que eran campesinos, que estaban en los sindicatos, eso sí ha sido normal siempre, y no por eso descalificas sus demandas gremiales. Pues dicen: ustedes tienen intereses partidistas y ya les abrimos carpetas de investigación, vénganse a negociar. Es decir, vénganse a negociar para que les diga a qué se van a tener si nosotros los perseguimos, ¿no? Esa lógica, perdón, yo lo que estoy viendo es parte de la regresión autoritaria que vive el país, ¿no? Y bueno, ya lo vimos hasta con toletes y persecución en el Zócalo, en donde hubo manifestaciones en muchas ciudades que fueron pacíficas, pero con la provocación, con la emboscada que hicieron en el Zócalo, con un grupo pues violento de provocadores, pues bueno, con eso ya quieren incluso culpar a estas fuerzas oscuras de querer desestabilizar el país. Perdón, si la misma presidenta reconoció que ese bloque negro viene desde 2012, que ella los mandó a investigar en el 2018, bueno, ¿quién tiene el aparato de inteligencia del país? ¿Quién tiene las fiscalías? Porque son solamente autónomas de papel, pero ellos las controlan. ¿Quién tiene las policías? ¿Quién puede ir por ellos y desarticular esos grupos? ¿Y por qué no lo hacen? Ni que se escondieran tanto, luego aparecen en la UNAM haciendo paros, están en el auditorio Che Guevara Justo Sierra, que por cierto, ahí en algún momento invité a Salvador Nava
en el momento más álgido del conflicto electoral en 91, me parece que fue el año, ¿no? Bueno, en fin, hay problemas en este país muy graves y lo que preocupa es que el gobierno, en lugar de escuchar y buscar soluciones y operar y darle gobernabilidad al país, dejan que los problemas se acumulen y lo único que les queda luego es la salida autoritaria. Tocabas el tema del campo, Fernando. Ayer justo platicábamos con productores aquí de la zona media de San Luis Potosí, pero también de representación a nivel nacional, y ambos coincidían en varias cuestiones. Primero, esto que ya mencionabas, ¿no? El cómo el hecho de la importación del grano les está pues partiendo la producción, los está dejando sin posibilidades de competir, y nos decían por qué. Decían, a ver, el precio del diésel en Estados Unidos es baratísimo, cosa de 13 pesos, una cosa así. Nos decían en comparación con lo que es en México, que es carísimo. Pero el tema del financiamiento, mientras en Estados Unidos están subsidiados, en México se desaparecieron los organismos de financiamiento para el campo. No solo eso, sino además está el tema de la inseguridad, donde decían los productores, pues es que además de todo tenemos que pagar la cuota de la extorsión. Este tema, ¿cómo tendría que estar siendo abordado justamente para evitar tenerlos en estos plantones, en estos bloqueos carreteros? No, tienes toda la razón. La persona, mira, ¿te acuerdas que habían dicho que iban a bajar la gasolina? No solo no la bajaron. Y esto del diésel, pues está muy vinculado al huachicol fiscal. Millones de litros han entrado acá y entonces a los del negocio del huachicol fiscal les conviene que esté alto el precio del diésel oficial, ¿no? Eso les conviene porque es parte del negocio y eso están involucradas autoridades del más alto nivel porque pasan por las aduanas. ¿Y quién controla las aduanas? Pues la Marina y el Ejército controlan las aduanas de ese tamaño. ¿Y cómo te transporta hasta allá? Es una gran mecánica impresionante. Y hay algunas investigaciones que hablan de toda esa economía. Entonces tienen razón los campesinos. Y por supuesto, el derecho de piso está por todos lados y la extorsión, y entonces tienen que pagar, pues en realidad, un impuesto informal que es el impuesto a los criminales, y eso les eleva. En el caso, por ejemplo, que conocimos con Bernardo Bravo, después de que lo asesinaron, los limoneros tienen que pagar para producir, tienen que pagar para cortar, tienen que pagar para empacar, y luego los obligan a vender barato su producto a un coyote que es el que saca la plusvalía en la reventa. Entonces, claro que se siente con la bota encima del crimen organizado, el gobierno no los defiende y además tienen que vender muy barato su producto. Pues por supuesto que hay un problema ahí y el problema es que no hay operación política del gobierno. No operan, hacen propaganda y la propaganda no resuelve los problemas. La propaganda puede generar percepción que puede ser efímera o puede ser más permanente, como sea, pero la propaganda no resuelve los problemas y sí hay problemas muy graves, tanto para los transportistas como para los campesinos, y la pregunta es ¿por qué dejaron crecer esto tanto? ¿Por qué esperan a que cierren las carreteras? Esto ya estaba anunciado, era la crónica de un cierre de carreteras anunciado y no hicieron nada para poder atajar este problema. Fer, pues va a ser muy importante ver si hay un cambio de actitud o no por parte del gobierno federal. Hoy por lo pronto habrá marcha feminista en el marco del día de la lucha contra la violencia en contra de las mujeres y vamos a ver cuál es la respuesta, porque hasta ahora pues la respuesta a toda marcha y manifestación ha sido blindar Palacio Nacional y cerrar los oídos. Ojalá y no sea el caso. Te agradezco como siempre, Fer. Sí, ojalá sea pacífica y ojalá no haya provocación, y eso me parece que depende más de las autoridades que de los manifestantes, que en su inmensa mayoría son pacíficos. Muchas gracias, Erika, un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias a ti, Fernando Belauzarán, platicando con nosotros acerca de todo lo que está sucediendo estos días, que ha sido eso, manifestación tras marcha, tras bloqueo, tras plantón, tras otra manifestación. Híjole, me parece que habrá que revisar muy bien qué es lo que está sucediendo en este país, en ese reconocimiento de realidades que decía Fernando Belauzarán. Con esto vamos a la pausa, enseguida volvemos.